Listo. Después de haberse apersonado las partes procesales, le concedemos el uso de la palabra por 5 minutos al representante del Ministerio Público. Buenas noches, estimado magistrado. Me presento. Soy Wilson Lucanchay, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Ayacucho, con casilla electrónica 22619 y registro CAL 5171. En primer lugar, es necesario mencionar que el señor Luis Machuca está siendo investigado por este despacho fiscal por la presunta comisión del delito de libertad sexual contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual. Ello pues en perjuicio de la agraviada Ana Delgado. Cabe mencionar que este delito, previsto y sancionado en el artículo 170 del Código Penal, establece una pena privativa de libertad no menor de 14 años ni mayor de 20 años. Ahora bien, en mérito a la presente investigación, se ha solicitado al primer juzgado de investigación preparatoria que se le practique al investigado Luis Machuca una intervención corporal a fin de obtener muestras de ADN. Sin embargo, el señor magistrado, el investigado no acudió a la referida diligencia, ello a pesar de haber sido válidamente notificado, tal como consta en la cédula de notificación presente en la carpeta fiscal. Asimismo, es necesario aclarar que según el artículo 211 del Código Procesal Penal, el juez de investigación preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para así establecer hechos significativos de la investigación, siempre que este delito esté sancionado con una pena privativa de libertad mayor a 4 años. En base a ello, ¿qué es lo que pasa? Se sostiene que pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, también se pueden realizar pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, a pesar de no contar con el consentimiento del imputado. Ello, claro, siempre que estas pruebas sean efectuadas por un médico especialista u otro profesional especializado. En ese sentido, ¿qué requerimos? Si una persona está siendo investigada por un delito sancionado con una pena privativa de libertad mayor a 4 años, como es el caso pues de violación sexual, aunque el imputado no otorgue su consentimiento, está legalmente obligado a someterse a las pruebas de análisis, ello pues requerido por la autoridad competente. Caso contrario, se incurrirá en la comisión del delito de desobediencia a la autoridad, delito previsto y sancionado en el artículo 368 del Código Penal. Por otro lado, señores magistrados, el artículo 202 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para así lograr el esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. Por lo tanto, ¿qué significa? No se puede alegar, señores magistrados, que se está vulnerando el derecho fundamental a la libertad al solicitar pues que se le realice la prueba de ADN al imputado Luis Machuca. ¿Por qué? Porque este se encuentra siendo investigado en un proceso cuyo fin es la búsqueda de la verdad a la que se va a llegar con la realización de la referida prueba de ADN. Por lo tanto, señor magistrado, este despacho fiscal solicita que se declare procedente el requisito de intervención corporal del imputado, ello pues bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, pues después de haber escuchado los alegatos correspondientes al representante del Ministerio Público, queda en uso de la palabra la abogada defensora para que realice los alegatos pertinentes. Tiene usted el espacio. Señor juez, me presento. Mi nombre es Milagros Alvirena, con casilla electrónica 06813 y CAL 71425. Comparezco ante esta honorable corte en representación del señor Luis Machuca, quien enfrenta la solicitud del Ministerio Público
para realizar una intervención corporal con el propósito de obtener una muestra de ADN en el marco de la investigación por presunta violación sexual en agravio de la señora Ana Delgado. Es así que mi cliente ha mantenido su inocencia desde el inicio de la investigación. El señor Luis Machuca está siendo investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal debido a las acusaciones presentadas por la señora Ana Delgado, quien afirma haber sido víctima de violación sexual en su residencia el pasado 15 de marzo. Durante el proceso, el señor Luis Machuca ha presentado documentos médicos de forma detallada que evidencian su delicado estado de salud. Es importante también destacar que al momento de la primera diligencia solicitada por el Ministerio Público, mi cliente se encontraba hospitalizado y bajo un tratamiento intensivo, lo que imposibilitó poder asistir. Estos certificados médicos, a su vez, han sido debidamente presentados ante esta corte como prueba de la condición del señor Luis. La negativa de mi patrocinado a poder someterse a la intervención corporal solicitada no constituye un acto de obstrucción a la justicia propiamente, sino es una medida de protección de su salud y su vida, fundamentada en sus derechos constitucionales más básicos. En el presente caso, existen diversos derechos constitucionales en juego. En primer lugar, está el artículo 2 del inciso de la Constitución Política del Perú, que menciona precisamente el derecho a la integridad física, garantizando que ninguna persona pueda ser sometida a actos que pongan en peligro su vida o su salud. Y este principio en realidad es fundamental y debe ser estrictamente respetado en cualquier procedimiento judicial. La solicitud de intervención corporal del Ministerio Público, sin considerar el estado delicado del señor Luis, constituye claramente una violación directa a este derecho fundamental. En otras palabras, debemos traer a mención también el derecho a la intimidad personal y familiar, que también se encuentra protegido en el artículo 2, el inciso 7 de la Constitución. Este asegura que una persona puede ser objeto, sí, de intromisiones arbitrarias o invasivas en su vida sin una debida justificación legal y proporcional. La intervención corporal solicitada implica una grave invasión, en este caso en la intimidad física del señor Luis Machuca, afectando tanto su dignidad como persona y también vulnerando su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su salud. Dentro de este marco legal y procesal, esta defensa señala el artículo 211 del Código Penal, Procesal Penal del Perú, en el cual se regula la intervención corporal del imputado, permitiendo al juez de la investigación preparatoria ordenar una solicitud al Ministerio Público siempre y cuando el delito investigado esté sancionado con pena privativa de la libertad de no mayor de 4 años. No obstante, esta medida está condicionada a que no exista ningún temor fundado en un daño grave para la salud del imputado. Y en este caso, los certificados médicos presentados por el señor Luis demuestran de forma muy clara que una intervención corporal podría poner en riesgo su vida. Asimismo, es imperativo considerar los métodos alternativos menos invasivos para la obtención de una prueba en el marco de una investigación penal. Testimonios de testigos, análisis de comunicaciones electrónicas, registros financieros y otras técnicas investigativas pueden proporcionar evidencia relevante sin comprometer la integridad física ni la intimidad del imputado. También el artículo 200 de la Constitución Política establece el principio de la proporcionalidad, que se exige que cualquier medida restrictiva de derechos sea 1, necesaria y 2, adecuada para alcanzar un fin legítimo. En el caso del señor Luis Machuca, la solicitud de intervención corporal no ha pasado por un riguroso test de proporcionalidad, lo cual es esencial para garantizar el respeto a sus derechos constitucionales. Es por lo tanto, ante todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Corte que se declare improcedente la orden de intervención corporal solicitada por el Ministerio Público, puesto que dicha medida no cumple con los requisitos legales y constitucionales establecidos, poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de Luis Machuca. Mi cliente ha demostrado fehacientemente, mediante certificados médicos,
su delicado estado de salud, lo cual debería ser suficiente para considerar que una intervención corporal resultaría perjudicial y desproporcionada. Además, existen métodos alternativos que son menos invasivos para obtener las pruebas necesarias sin comprometer los derechos fundamentales del imputado.